Iniciaría yo diciendo que el módulo de facturación electrónica desarrollado por Cloudinfo es un módulo que cumple con todos los normas y criterios y requisitos del SAT y continuamente lo estamos actualizando. Por ejemplo, Sí. ahorita estamos trabajando en el complemento carta aporte, Bien, sí. que es un nuevo requerimiento que inicialmente habían dado como fecha límite el 30 de septiembre y luego la movieron, como siempre lo hace, que siempre dan una prórroga, pero nosotros prácticamente ya estamos listos con ese desarrollo, ¿no? Correcto. Aquí en la pantalla estamos viendo ahorita el menú del Sí. módulo de facturación electrónica y pues está, digamos, organizado en una forma similar a como están los demás menús de Acumática. Podemos Sí. ver que empezamos primero con catálogos. Y estos catálogos que tú ves aquí realmente son los catálogos originales de Acumática que tuvieron que sufrir alguna modificación o alguna adaptación para poder utilizar la factura electrónica. Correcto. Entonces, pues tienes pues todos estos impuestos, monedas, bancos, métodos de pago, clientes, ubicaciones, los artículos inventariables, no inventariables, los almacenes, etcétera, ¿no? Correcto. Por darte un ejemplo, si yo abro la pantalla de clientes, y abrimos uno de los clientes, pues aquí en esta primera pestaña, digamos, del cliente no vemos nada diferente, esto es todo igual. Aquí también, pero aquí en la pestaña de facturación empezamos a ver cosas como, por ejemplo, uso de CFDI, ¿ok? Que aquí le pones gasto en general o, en fin, aquí hay un catálogo, el catálogo del SAT de tipos de gastos. Ajá. Y aquí puedes seleccionar el del SAT que más convenga para cada uno de los clientes, ¿no? Y también los Correcto. métodos del pago, pues son los métodos de pago del SAT, ¿ok? Sí, bien. Pago parcialidades o en una sola exhibición o etcétera, ¿no? Correcto. Hay algunos detalles adicionales, quizá menores, pero que también son de tomarse en cuenta porque, por ejemplo, Acumática, las direcciones tiene lo que se llama línea 1 y línea 2, y ya, ¿no? Y luego la ciudad de todo. Entonces nosotros lo que hicimos, porque anteriormente así era un requerimiento del SAT y ya lo dejamos así, es que separamos la calle, el número exterior, el número Correcto. interior y la colonia, y entonces ya digamos que está puesto en términos más locales, ¿no? Sí, correcto. Para que los clientes puedan dar sus domicilios pues, en forma separada como debe ser, ¿no? Correcto. Y también, obviamente, el RFC, que es un dato importantísimo, entonces aquí se tiene que poner el RFC de cada uno de los clientes. Correcto. Entonces, pues este es uno de los ejemplos, digamos, de las modificaciones que se hicieron en el módulo de facturación electrónica. Y te digo, todos estos catálogos tuvieron que verse modificado. Por ejemplo, el de artículos. También, si yo abro cualquiera de los artículos, vamos a ver que aquí, ahora sí, en la primera parte, luego tiene los campos del SAT y tiene el código de producto SAT, ¿ok? Que Correcto. también, pues aquí también tienes cargado el catálogo del SAT y aquí el campo de búsqueda de Acumática, pues ayuda mucho porque, pues, no sé si tú tienes un tornillo, pues aquí le pones tornillo y entonces ahí te salen ya las descripciones del SAT que Sí, correcto. incluyen la Muy palabra bien. tornillo y ya puedes escoger lo que tú necesites escoger, ¿no? Correcto. Además de todos estos catálogos, bueno, pues también en el tema de algunos ajustes comunes que tiene de configuración automática, como las unidades de medida. Las unidades de medida, también resulta que el SAT también le pone códigos de medida del Sí, SAT, ¿no? claro. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es que cuando tú das de alta tus unidades de medida, siempre cuando das de alta en automática las unidades de medida, hay un renglón que es multiplicar por 1 y Sí. la misma unidad está en los dos lados. Entonces, esas que tienen multiplicación por 1,
para que los puedas facturar, tienen que tener también el código de unidad del SAT. Del SAT, correcto. Y también aquí en el código de unidad del SAT también tienes el catálogo de unidades del SAT, y pues ahí ya puedes escoger el que corresponda con el SAT, ¿no? Correcto. Cuando se instala el módulo de facturación electrónica, a la hora que te damos el proyecto y tú corres la instalación del zip del proyecto, se cargan automáticamente todos los catálogos del SAT, ¿no? Y luego ya pues, el cliente posteriormente puede darles mantenimiento en caso que el SAT invente unidades nuevas o códigos nuevos de productos o lo que sea necesario. Ok. Luego ya tenemos en sí lo que se dirán, digamos, por ejemplo, los procesos de factura electrónica, los formatos, las consultas, otros procesos. Aquí es donde tú puedes darle mantenimiento a los catálogos del SAT. Todos estos catálogos que están aquí son los que ahorita precisamente comentamos, ¿no? Sí, exacto. El uso de CDFI, bancos, monedas, aduanas, fracciones arancel, etcétera. Todo aquí están para que tú les puedas dar mantenimiento, ¿no? Muy bien. Como todos los módulos de Acumática, pues aquí tenemos la pantalla de configuración del módulo y la configuración también de adendas. Ok. Y aquí viene catálogos para complemento cartaporte, que es precisamente lo que hemos estado Lo que viene trabajando. para... Para lo que viene ahora. En la configuración de adendas, tú pudieras ahí, sin meterle mayor código, el generar adendas específicas para algunos de los clientes. Sí, la idea de esta parte de aquí de configuración de adendas es precisamente el que tú puedas trabajar las adendas y tengas manera aquí de visualizarlas y de utilizarlas. No es tan sencillo como decir que no necesitas código, porque sí necesitas. Correcto. Pero, por ejemplo, aquí estás relacionando cuáles de tus clientes son los que van a... cuáles adendas. Correcto, sí, ¿no? muy bien. Ya ves que el cliente te dice, oye, esto es la adenda de Liverpool. Entonces aquí pondrías el cliente y aquí pondrías la adenda de Liverpool para relacionar qué cliente usa cuáles adendas. De manera que cuando vas a timbrar una factura para este cliente, el sistema ya sepa que lo tiene que timbrar usando esta adenda que en este caso se llama Cisco. Correcto. Ok. Y acá en la configuración del módulo hay algunos detalles que son importantes, ¿no? En primer lugar, es muy importante mencionar los packs. Entonces, como packs, nosotros trabajamos o hemos desarrollado conectores con 2 packs. Uno es Interfactura y otro es Invoice One. Con esos 2 packs, cuando un cliente nos compra el módulo de factura electrónica, si tu cliente compra el módulo de factura electrónica, pues ya está incluido, esos conectores no cuestan aparte ni nada por el estilo. Correcto. Y ya escoge con cuál de los dos quiere trabajar. Interfactura, no sé si conoces esa compañía. Es una compañía muy grande, basada en Monterrey. La usan mucho los grandes negocios y empresas de México. Ok. Por ejemplo, todo el grupo Salinas, ¿no? Usa Interfactura y etcétera. Y tienen una gama muy, muy amplia de servicios, pero son más caros que Invoice One. Invoice One es un pack muy sencillo, tradicional, que nos brinda un excelente servicio de timbrado. Nunca tenemos problemas con ellos. No tiene tantos servicios como Interfactura, pero tiene el básico, que es el timbrado de los documentos, y es más barato. Entonces, yo te diría que la mayoría de nuestros clientes están trabajando con Invoice One, no tanto con Interfactura. Este ejemplo de este cliente que estamos viendo, él sí está trabajando con Interfactura. Estoy viendo abajo, ¿haces alguna conexión con servicios de Amazon? Sí, porque lo que pasa es que nosotros utilizamos S3 de Amazon para guardar en un bucket la vigencia de las licencias de los clientes, de las empresas que compran este módulo. Entonces, haz de cuenta que como este módulo se vende en suscripción, pues entonces la licencia está vigente durante el periodo de la suscripción y
en el momento en que se termine ese periodo de suscripción, si el cliente no renueva la suscripción del módulo de factura electrónica, nosotros actualizamos el estatus en S3 y entonces cuando el sistema se está tratando de conectar con S3 para validar que la licencia está vigente, pues entonces no funcionaría si no estuviera vigente. Correcto. Muy bien. Inclusive el módulo tiene un recordatorio que cuando faltan, no me acuerdo, son 15 días o cuántos días para que se venza la licencia y tú timbras facturas, cada vez que timbras una factura te dice, oye, te recuerdo que en 15 días se vence tu licencia del módulo, etcétera, para que no te vaya a pasar y no te vaya a causar un problema grave de, oye, pues me lo cortaron y no me avisaron, yo no puedo facturar, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Sí, así está. Correcto. Esa parte. Ok, ahora, estos procesos que tú ves aquí, por ejemplo, timbrar documentos regulares, timbrar ventas al contado, timbrar pagos, descargar documentos, imprimir facturas y notas y complementos de pago, estos son procesos que, como su nombre lo dice, son procesos en batch o en lote. Sí. Tú puedes, como cliente, depende del volumen de facturas que hagas y cómo tengas tu estructura de personal y quién factura y quién timbre, etcétera. Tú puedes hacer una factura y timbrarla, hacer una factura y timbrarla, otra timbrarla, así, ¿no? Haces la factura y la timbrarla. O bien, preparas todas las facturas y una vez que están todas preparadas, las liberas todas en lote y entonces las timbras en lote. Correcto. Y no las tienes que estar timbrando una por una. Bien. ¿Ok? Entonces, para eso sirven estos procesos que tenemos aquí. Y luego estos son los formatos, ¿no? Los formatos, básicamente tenemos dos formatos, que es básicamente el PDF de las facturas y notas de crédito y también un documento que, digamos, impreso, que es para el complemento de pago, porque cuando hacemos complementos de pago, estos obviamente, pues, un cliente, tú tienes una Acumática y tú estás facturando a un cliente y entonces le mandas su factura timbrada y luego el cliente te paga y cuando el cliente te paga tú le emites un complemento de pago que para el SAT pues el importante es el XML, pero también tenemos un PDF del complemento de pago pues para que el cliente también se lo pueda mandar a sus clientes, ¿no? Correcto. Y luego algo importante es que también hicimos modificaciones importantes para el manejo de pedimentos de importación, porque pues obviamente cuando tú importas directamente y vendes cosas, pues tienes que poner los datos de importación en la factura, ¿no? Sí. Entonces aquí tienes consultas también para lo que son cargas iniciales. Correcto. Y ligar pedimentos a esto solamente funciona cuando el control del artículo es por lote o serie, ¿no? Exactamente. Sí. Okay. Así es, exactamente. Y cuando tú haces una recepción en el módulo de compras, entonces ahí es donde tú registras todo el tema de los pedimentos y las aduanas y todo eso. Correcto. Aquí, por ejemplo, en el módulo de ventas, yo entro aquí a facturas, ¿no? Y obviamente pues tenía aquí la consulta de las facturas que se han emitido en el sistema. Esta consulta, que es una consulta original de Acumática, nosotros la modificamos para agregarle algunas columnas que son relevantes para el tema de facturación electrónica. Entonces, aquí tienes obviamente toda la relación de facturas, ¿no? Y si yo me muevo hacia la derecha, aquí vas a ver que aparece el UID. Y entonces aquí tienes a la vista, tienes el UID de aquellas facturas que ya fueron timbradas. ¿Ok? Correcto. Tienes una columna que dice no enviar por email porque algunos clientes, por la razón que sea, te piden que no se los mandes por email y entonces eso es un parámetro que tú lo puedes ir a Acumática si sí lo hace o no lo hace. Y la forma de pago SAT y el método de pago SAT. Y de lo que estabas diciendo de las cancelaciones, aquí tenemos una columna que dice estado de la cancelación y fecha de la cancelación para que también en esta consulta tú puedas hacer seguimiento de tus cancelaciones. Correcto. Entonces, si abrimos una factura de estas, aquí sí vamos a ver, en esta pantalla sí vamos a ver muchos cambios que hicimos, ¿no? En primer lugar, Acumática tiene un estado de la factura, ¿no? Sí. Que va cambiando, en este caso está abierta porque no está pagada, pero ya está emitida, ¿no? Aquí pues, tienes un campo que dice no timbrar, si por alguna razón esta factura no se debe de timbrar,
La razón no sé cuál sería, pero Pero, sí, correcto. si hay, bueno, pues le pones un clic a esta factura y esta factura no se timbra, ¿no? Correcto. Y luego Este proceso, perdón, este proceso se ejecuta, ya liberaste el embarque, llega a esta pantalla la transacción y sí, desde aquí es donde se ejecuta el proceso precisamente de timbrado. sí, correcto. Correcto. O sea, cuando tú confirmas el embarque, te aparece la opción que se llama preparar factura. Cuando le das clic en preparar factura, Acumática te lleva a esta A esta pantalla. pantalla. Y en esta pantalla lo que tendrías que hacer es primero liberarla, porque cuando llegan aquí no están liberadas, para que tú Sí, la claro. puedas revisar y todo. Entonces, primero liberarla, y ya que está liberada, si te fijas, aquí en acciones, el primero de todos dice timbrar. En este caso, está deshabilitado porque esta factura ya fue timbrada. Pero aquí el segundo paso es cancelar, si quieres cancelar Sí. la factura, ¿no? Y luego tienes enviar factura XML, en realidad aquí debería decir enviar PDF XML, es lo mismo. Correcto. Por si tú lo quieres hacer manualmente y no automáticamente. Correcto. Aquí abajo dice estado de timbrado, pues está timbrado o no timbrado. Entonces, este CFDI ya fue timbrado y por lo tanto aquí dice timbrado. Correcto. Igual dice estado de la cancelación por si esta fue pedida que se cancelara y aquí te pone el estado de la cancelación. Te puede poner en proceso o te puede poner cancelada. Correcto. Luego, aquí en estas pestañas no hay cambios, todo esto es igual, 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 igual. Bueno, aquí nada más en esta. ¿Para los impuestos hay alguna configuración especial que le tengas que adicionar o sigues utilizando, No, digamos, las características normales de impuestos de... de Acumática sí. El IVA, el cálculo del IVA, lo configuramos en Acumática, tal directamente en el módulo de impuestos de Acumática, y ese no le hicimos nada. Ok, ¿podemos checar cómo lo tienes, por favor, para ponerlo aquí estoy sacando copia de las pantallas nada más, Sí, para claro. poder hacer Claro que mandarles el sí. archivito? Claro que sí. Ahorita nada más Sí, quería sí. yo enseñarte aquí en esta pestaña de direcciones. Aquí está lo que se llama el contacto de facturación. Facturación. Ajá. Y este correo electrónico que está aquí, que inclusive puede haber varios, aquí ves uno primero y luego tiene punto y coma y tiene otro. Estos correos son los que van a recibir automáticamente las facturas timbradas, el XML y el PDF. Correcto. Entonces puedes hacerlo a más de una persona en el mismo momento. Sí, 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 sí. Basta con que aquí le pongas punto y coma y otra dirección, punto y coma otra dirección, punto y coma otra dirección, las que Correcto. quieras. ¿Ok? Aquí en archivos tenemos dos archivos adjuntos. Entonces, en este caso tenemos, este es el XML, este es el número de la factura con el XML. Este pudiera ser un pedido del cliente, pero el XML es este que está adjunto aquí. Y para ver el PDF, lo puedes ver directamente aquí. El PDF tenemos un formato estándar para PDF que cumple obviamente con el SAT, ¿no? Y tiene en esta parte de aquí, tiene toda la información fiscal, ¿no? Tiene el UID, la fecha de timbrado, si es de ingreso, la moneda, el método de pago, etcétera, etcétera. Toda la información fiscal está aquí arriba. Luego ya viene el cuerpo de la factura con lo que estás facturando, etcétera. Y abajo pues está el QR y los sellos y todo está muy bien. Tal cual. Excelente. Ok, entonces ahora sí, si quieres vamos a ver lo que me decías, los impuestos. Aquí lo puedo poner rápidamente. Impuestos. Catálogos, impuestos. Aquí vamos. Aquí fíjate todos los impuestos que normalmente configuramos. IVA 0, IVA 16, IVA 16 contado, IVA 16 por inversiones de activo, IVA al 8, IVA exento, retención ISR por arrendamiento, retención ISR por honorarios, retención IVA de arrendamiento, retención IVA por fletes, retención IVA por honorarios y retención IVA servicios 6%. Entonces, claro que el más utilizado, bueno, en términos de facturación y todo es el IVA al 16%. Entonces es entonces yo le doy un clic aquí,
tenemos el código del impuesto, la descripción, el tipo de impuesto, que es un impuesto al consumo, ¿ok? Y incluir en total de impuesto y impuesto pendiente. Esto de impuesto pendiente es un parámetro que tiene Acumática, que es precisamente para decirle que el IVA es efectivamente cobrado y efectivamente pagado, y que no debe de calcular los impuestos que tú le tienes que entregar al SAT a partir de las facturas, sino a partir de los pagos. Ok, correcto. Y luego la definición del impuesto, bueno, y entonces aquí dice la regla de cálculo, agencia tributaria. Entonces, aquí como agencia tributaria se tiene que dar de alta al SAT, porque Sí, finalmente a quien le vas a hacer el entero de los impuestos es al SAT. Entonces tenemos uno que se llama SAT IVA, SAT reporte de IVA. ¿Ok? correcto. Y aquí tenemos la tasa, que es 16%, y aquí tenemos un renglón que son las definiciones para el reporte de los impuestos. Entonces tiene entradas de IVA y salidas de IVA, y entonces con esto defines cómo se van a hacer los reportes. Correcto. Ahora, en Acumática los impuestos, no recuerdo si en SL también, pero en Acumática los impuestos se calculan cuando se da una cierta combinación entre lo que es categorías de los productos y zonas de los Sí, productos. correcto. O sea, que aquí son zonas, sí, pero ahí eran sí categorías y el código en el cliente o proveedor. Pero aquí sí ya chequé que son pues zonas, ¿no? Tienes categorías y zonas Correcto. para el cálculo, sí. Entonces, aquí las categorías que tenemos son fletes, gravables de arrendamiento, gravable al 16%, impuesto y retención por honorarios y IVA subcontratación. Todos estos categorías tienen el IVA. Y zonas, pues tenemos definida una zona que se llama nacional, que es, digamos, el país menos la zona fronteriza para empresas, persona física de arrendamientos y persona física honorarios, ¿no? Y luego las cuentas contables. En las Claro. cuentas contables es importante, obviamente, la cuenta de IVA por pagar, IVA por cobrar, pero Sí. también la cuenta de IVA cobrado y pagado. Entonces, está todos los juegos de cuentas, porque Acumática lo que hace es que hace en forma automática, mediante un proceso, la reclasificación de IVAs cuando un cliente te paga o cuando tú le pagas a un proveedor. Ah, correcto. Y para poder hacer esas reclasificaciones en forma automática, pues necesita que tú le definas las cuentas que va a utilizar Esto va para a ser muy hacer bueno. esa reclasificación automática. Sí, correcto. Así es. Y luego en cuentas por cobrar, también puedes hacer facturas. Entonces, obviamente la pantalla de facturas de cuentas por cobrar y la consulta de facturas de cuentas por cobrar, pues también tienen modificaciones. Aquí también estás viendo, por ejemplo, la columna del UID, el uso de CFDI, el método pago SAT, la forma de pago, en fin, el estatus de cancelación, en fin, aquí inclusive tienes hasta el UID de cancelación, quién fue la última modificación, etcétera, 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 ¿no? Correcto, no, pues sí está completo. Sí. Y también, pues, la pantalla de facturas de cuentas por cobrar, pues, que es muy similar a la de ventas, no tiene exactamente las mismas pestañas, pero tiene mucho en común. Y tienes aquí también, creo que no te mostré esta pestaña en el otro lado. Existe en las dos pantallas, tanto en facturas de ventas como de cuentas por cobrar. Esta pestaña, pues obviamente es una pestaña nueva que agregamos, que se llama CFDI, y aquí te consigna también, aquí está el UID de la factura, la fecha de timbrado, el código QR y los parámetros de pago, y métodos de pago y todo eso, ¿no? Ah, muy bien. Entonces el cliente, pues aquí tiene esto a la vista, Claro. sin tener que ir a abrir la factura para ver todo esto, pues aquí lo puede ver directamente. Ah, excelente. Y también tenemos otra pestaña que se llama documentos relacionados. Y esto de documentos relacionados también es un tema del SAT, para que si tú haces una factura y luego haces una nota de crédito, etcétera, esa nota de crédito está relacionada con la factura. Claro. Entonces, aquí aparece cómo está el relacionamiento entre documentos. Y aquí te dice cuál es el documento relacionado, qué tipo de documento es y cuál es su UID. Ah, muy bien.
Y luego estos son los pagos. Aquí, si tú puedes ver, todos, aquí tienes notas de crédito, pago, eliminar saldos, nota de crédito, eliminar saldos, nota de crédito, pagos, etcétera, etcétera. Aquí tienes el número de referencia original de Acumática. Pero aquí tienes el número de complemento de pago que corresponde al pago. Es decir, aquí, ok, un cliente nos hizo un pago. El cliente es comercializadora Luger SADCB. Nos hizo un pago de una o de varias facturas. Y entonces este es el número del pago. Y este es el número del complemento de pago que se generó para ese pago. Entonces aquí tienes, esta pantalla es nueva, es una pantalla que se llama complementos de pago. Aquí dice a qué número de pago es este complemento, quién es el cliente, la fecha, el estado de timbrado. Este complemento de pago ya fue timbrado. Correcto. Y aquí está el pago. El pago original que nos hizo el cliente, y esta es la referencia del pago. Si quieres, obviamente, como todo en Acumática, el drill down, entonces, si quieres ir a ver el pago, pues desde aquí mismo pues le das un clic y te vas a ver el pago correspondiente. Bien. Aquí, cuando tú registras un pago en Acumática, o sea, tú identificas que un cliente ya te hizo el pago. Entonces registras el pago en Acumática y obviamente ahí ese pago tiene el efecto normal de cancelar la factura, ajustar el saldo del proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Y aquí en acciones, una vez que liberas el pago también, aquí la primera acción dice generar complemento de pago. Entonces, con esto das un clic, entonces el sistema hace exactamente lo mismo. Prepara el XML del complemento de pago, se lo manda al PAC, el PAC lo timbra, nos lo regresa y se procesa exactamente igual. Muy bien. Esta, por ejemplo, es la pantalla de recepciones de compras de Acumática. Entonces, pues aquí haces una recepción y aquí están todos los artículos que te entregó el proveedor y que tú estás recibiendo para darle entrada en el almacén. Y aquí, en esta esquina, es donde modificamos esta para ponerle el pedimento, aduana, fecha de importación, número de pedimento, etcétera. Ahora, hace un rato hicimos un comentario hoy de la relación que tiene con lotes y series. ¿Qué pasa si tú estás importando artículos que no llevan lotes y series? Nosotros no estamos dependiendo de que el artículo tenga lotes y series para poder registrar la información de importación. O sea, a lo que voy es que tú puedes importar artículos, no sé, pelotas de fútbol. Pues obviamente las pelotas de fútbol no tienen ni lote ni serie, pero si son importadas necesitas la información de importación. Entonces tú puedes recibir las pelotas y consignar aquí la información, y esto está guardado en tablas diferentes, separadas de los lotes. Y eso nos da muchísima más flexibilidad en el tema y hace también una operación mucho más amigable para el usuario, porque se presta un poco a confusión el usar los lotes para pedimentos, porque entonces en la cabeza del usuario ya no sabe si en realidad está usando los lotes porque está trabajando con medicinas y las medicinas tienen lotes y caducidades y todo ese rollo, o porque está importando, ¿no? O sea, aquí está separado. Muy bien. Sí. Entonces, el módulo de contabilidad electrónica, estas son sus menús. Entonces, también tiene que ver con ciertos catálogos, monedas, bancos, tipos de pago. Por ejemplo, catálogo de códigos de agrupación de la CNBB es muy importante porque precisamente son los que se utilizan para relacionar tu catálogo de cuentas contables con los grupos de agrupación del SAT. Para que el SAT pueda interpretar correctamente tu balanza de comprobación. Correcto. Entonces, el catálogo de códigos de agrupación básicamente tiene una serie de códigos y nombres para perdón, es que es más bien el que
Entonces, el catálogo de código de agrupación para contabilidad, básicamente, si te fijas, tiene como niveles activo a corto plazo, a largo plazo, caja, cajo y bancos, bancos nacionales y bancos extranjeros. Claro que aquí, por ejemplo, bancos nacionales, pues llega hasta este nivel, 102.01. Ya tú vas a dar de alta tus cuentas de Bancomer y Banamex y Scotiabank y etcétera, por debajo de este nivel. Pero después de que ya tienes este, que es un catálogo del SAT, tal cual, entonces lo que haces es que utilizas esta para relacionar tu catálogo de cuentas particular con los del SAT. Entonces aquí lo que tienes es el número de la cuenta contable y aquí tienes el código de agrupación del SAT. Entonces aquí, si efectivamente tienes bancos nacionales, aquí ya tienes una cuenta de Bancomer, Bancomer Inbursa, y estos pues llevan este mismo código de agrupación de bancos nacionales para que entonces el SAT pueda agrupar todos estos a este nivel. Sí, correcto. Ok, y luego aquí es donde tú puedes generar los XMLs que tú necesitas para el SAT, ¿no? Cada mes tienes que hacer tu generación de XMLs y subirlos al portal del SAT. Catálogo de cuentas, balanzas y pólizas en caso que te las pida, correcto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer la balanza de comprobación, aquí puedes escoger el mes de la que vas a hacer y si es normal o complementaria. Normal o complementaria, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, el libro, pues normalmente siempre vas a usar el libro contable, ¿no? Sí, correcto. Entonces ya le pones aquí arriba exportar balanza, le das un clic y entonces ya te dice, ok, la exportamos. ¿En dónde la quieres guardar? Entonces le voy a decir, oye, pues la quiero guardar en el escritorio, se llama MGR, bla, bla, bla. Correcto. Guardar. Entonces, sería la balanza de comprobación. Y obviamente la balanza de comprobación XML cumple también pues con el formato específico del XML del SAT, ¿no? Sí. Y entonces ya una vez que tienes este archivo, pues ya lo puedes simplemente... El que lo pones en zip y lo envías, sí. Así es, exactamente. Ahí está. Y cuentas por pagar. Sí. Efectivamente, esta es la pantalla de facturas de cuentas por pagar. Entonces, aquí vas a registrar la factura de cuentas por pagar. Y en acciones también hay 4 opciones diferentes. Una es ingresar factura cuando la factura no requiere que subas un XML diferente por cada renglón, sino que es un XML único para toda la factura. Ah, correcto. Y el de abajo, que dice ingresar gasto, ahí te va a permitir ingresar uno por uno los XMLs de los renglones. Ah, correcto. Ya. Ajá. Ok. Y lo mismo para internacionales. Ok.